Bienvenidos a la historia de la medicina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas, bienvenidos al quinto capítulo de nuestra historia de la medicina. En este capítulo van a pasar cosas de gran trascendencia, porque vamos a cambiar paradigmas. Pero vamos a cambiarlo de una manera, en algunos casos muy rápida y en otros más bien gradual. Así como hay oficinas de prensa, digamos, lugares desde donde se narra la historia, como en el caso de las guerras entre los griegos y los persas, que la narran son los griegos, entonces no conocemos la versión de los persas. Así también hay oficinas de prensa en los tiempos históricos. La modernidad entró con tanto brío y el Renacimiento entró con tanta expectativa histórica del concepto de progreso y de avance de la humanidad, que nos dejó algunas cositas que no necesariamente son así. No es cierto que durante la llamada Edad Media, este periodo histórico en el que los europeos viven su historia, que es la de ellos, porque nosotros no estábamos en ninguna Edad Media para nada. Aquí estaban los incas, mayas y aztecas, y en la India estaban los guptas y en la China las grandes dinastías, pero ellos tuvieron una Edad Media que ellos consideraban siempre como una especie de abandono de toda la gran sabiduría de la antigüedad y un tiempo relativamente perdido en el desarrollo del conocimiento de la historia de la humanidad. Esto ya hemos visto, no es así y no es de esa manera tan contundente como la han querido plantear. Inclusive nunca se abandonó el paradigma de la antigüedad. Al contrario, se volvió un dogma, se volvió una autoridad. Y el tema de Galeno y el tema de Hipócrates y todas las teorías griegas de la medicina se volvieron una tradición incuestionable. Una de las características de la escolástica, que era el pensamiento filosófico durante el medioevo, que es también aplicable a la medicina, era que la autoridad, la veracidad en una afirmación venía de la manera como uno se pudiera basar en la autoridad de la antigüedad para poderlo decir. O sea, si yo repito lo que dice Galeno o repito lo que dice Hipócrates, yo estoy amparándome en la autoridad para darle veracidad a mis palabras. Entonces, al contrario, la tradición lo que hizo fue casi que solidificarse en esa época. Y por el otro lado también hubo muchísimos avances, pues estábamos viendo la óptica, estábamos viendo una cantidad de avances que hubo en la llamada Edad Media, así que no es que hayamos abandonado la medicina durante 11 siglos y luego nos la volvamos a inventar. Eso, digamos, es una exageración de la misma modernidad. Lo que pasa es que ahorita los cambios de paradigmas van a ser muy fuertes y da la sensación de que todo cambió de un momento para otro. Eso tampoco es cierto, las cosas fueron cambiando gradualmente. Y el hecho de que unos las entendieran y las adoptaran no quiere decir que se popularizaran como saberes de manera inmediata. Entonces, pero sí están cambiando muchas cosas en el mundo. La era de las exploraciones permite el encuentro con otras sociedades, como estábamos viendo en el capítulo anterior, y de esa manera, al entrar en contacto con algo para lo cual no tenían ningún tipo de marcos de referencia, empezaron a concebir la idea de que es que sí había otros marcos de referencia más amplios, otros universos más amplios, y eso sí permitió un ensanchamiento del horizonte, de la visión del universo. Y aparece la imprenta. Y con la imprenta aparece la posibilidad de que el conocimiento se pueda popularizar. La imprenta es el internet de la época, es como la red de la época, porque anterior a la aparición de la imprenta estaban los copistas en las abadías copiando textos que duraban toda una vida haciendo. Y esos textos no los podían conocer sino los ilustrados, y esos textos estaban en latín
y no le llegaban a la gente y no había cómo sacarlos de ahí por su carácter artístico dispendioso y receloso y reservado. La imprenta populariza el conocimiento y hace posible que una cantidad de gente pueda saber cosas que antes estaban reservadas solamente a los monjes en las abadías. Una de ellas, que será el cambio más grande, será las tesis de Lutero, que además traduce la Biblia al alemán y al hacerlo crea el idioma alemán como tal, y al hacerlo crea un idioma de cada una de las regiones, no solamente el latín, sino que cada uno iba a tener una traducción de la Biblia en su propio idioma. Eso se llaman las lenguas vernáculas. Entonces está cambiando eso, están cambiando muchas cosas y empiezan a cambiar los estudios de la figura humana y de la perspectiva humana, y empiezan los artistas como Cimabue y Giotto, y resulta que los artistas van a empezar a ser unos creadores también de la nueva visión del cuerpo. Aquí hay un cambio muy grande de paradigma, porque vamos a pasar del teocentrismo al antropocentrismo, es decir, vamos a pasar de una época en que el objetivo fundamental del conocimiento era la divinidad y cada una de sus manifestaciones en la tierra, donde el objetivo era la muerte y la otra vida y la salvación y la eternidad del alma, a una tierra donde vamos a estar aquí y ahora, y vamos a trabajar para este cuerpo y para esta vida y para este momento, porque no vamos a centrarnos en la idea de otra vida después de la muerte, sino de aquí, en este momento de la vida, así como de agúzate que te están velando, diría la salsa en nuestras tierras. Entonces resulta que eso es una transformación muy grande, porque empieza a partir de ahí el humanismo. Y eso va a ir transformando las discusiones del medioevo, que se basaban en las tesis de la explicación de Dios, para empezar a trabajar en cómo es la figura del hombre, y esto nos va a llevar, por un lado, a la Reforma Protestante, por otro lado, a la divina proporción. Ya el hombre va a estar configurado como la proporción alrededor de la cual se articula el universo. Y hay una ruptura profunda, pero el lugar donde la ruptura se hace más grande de todos va a ser en el momento en que se abandona toda la teoría de Ptolomeo y todo el modelo que durante siglos había regido, para cambiar. Y esto va a suceder en 1530 y lo va a hacer un estudiante de la Universidad de Cracovia, que va a hacer una revolución de tales proporciones que la revolución va a tener su nombre, la Revolución Copernicana. Y la Revolución Copernicana es la que sitúa al Sol como el centro del universo, lo que nos va a facilitar el entender el sistema solar y las órbitas y todo esto, y no a la Tierra. Desde el punto de vista teológico, en la anterior tradición, la Tierra tenía que ser el centro de las cosas. Esto va a generar tal nivel de conmoción que van a terminar quemando a Giordano Bruno, por decirlo. Esto va a terminar siendo una herejía hasta que logren entender cómo está funcionando el cosmos. Pero cuando lo dice Copérnico, esto va a ser una cosa muy impresionante, porque estamos abandonando un modelo geocéntrico para entrar en un modelo heliocéntrico, es decir, con el Sol como centro de la Tierra. Entonces aquí la ciencia empieza a crear otro tipo de saberes y otro tipo de explicaciones del universo. O sea, esto es importante porque el universo se va a explicar de otra manera. Y ahí, en ese momento, va a aparecer un personaje bastante polémico, porque está entre dos mundos, que es Paracelso. Paracelso va a hablar de agentes y elementos químicos que van a poder explicar también la salud y la enfermedad, también lo va a poder decir. Y esto va a ser muy bravo, porque él cuestiona los textos de Hipócrates, de Galeno, de Avicena y de otros autores clásicos, y cualquiera que los cuestione, tanto él como el que viene, pues se va a meter en muchos problemas, porque se va a considerar que eso es una herejía. ¿Por qué se le cuestiona tanto?
porque él habla de procesos químicos, pero es que él es alquimista, es decir, los alquimistas estaban buscando la piedra filosofal, la transformación de los metales en oro, y esa piedra filosofal era un saber que se consideraba, digamos, oculto o esotérico de alguna manera, pero no científico. Entonces el hecho de que él fuera alquimista, el hecho de que él fuera astrólogo, o sea, que estuviera estudiando el papel de los astros en nuestra vida, que estuviera en el mundo de la alquimia, lo situaba entre dos explicaciones de la realidad. Y por eso es que muchos de sus estudios no van a ser tomados tan en serio. Y el tipo tenía razón. O sea, pero a ver cómo no. Sino que no le daban el crédito por tomar estas fuentes como fuentes importantes de su conocimiento. Entonces, con esto se logró, con la química, se empezaron a lograr la curación de pacientes que hasta entonces no tenían ninguna posibilidad de curarse. Entonces, él respaldó la experiencia sobre el conocimiento teórico. Esto es muy importante porque él va a llevar a que las cosas se comprueben en la práctica, y en la teología y en la escolástica, la experiencia no era el criterio fundamental, sino era la autoridad del conocimiento como estaba planteado antes. Entonces él en las cátedras universitarias invitó a los barberos, cirujanos, curanderos y otros personajes que tenían una práctica médica, y aunque no tuvieran formación universitaria, y los invitó y consideró su experiencia como una experiencia válida. Entonces él consideraba que el médico y el cirujano no deberían estar separados, que tenían un mismo camino, que debía ser parte de todo aquel que va a ejercer la medicina, que esa distinción entre unos que tenían como toda la jerarquía y otros que se consideraban de menor importancia era un falso dilema, porque lo importante es el ejercicio de la medicina, y el ejercicio mismo no debería estar de esa manera discriminado, porque eso no le ayuda a la medicina. Entonces a él se le considera el padre de la toxicología, porque fue el primero en entender, y esto es clave, que ciertos venenos administrados en pequeñas dosis pueden funcionar como medicamentos. Y esto es absolutamente impresionante. Él dice que la dosis hace el veneno. Dosis sola faci venenum. Y es una de las frases más célebres para esta disciplina. Él va a crear una cosa que se llama el láudano. Y el láudano era una mezcla de alcohol y opio. En las películas del oeste, en El pistolero de John Wayne y en Dos mulas para la hermana Sara, que es con Shirley MacLaine y Clint Eastwood, en esas películas, cuando les van a sacar una bala, no existía la anestesia. Entonces eso era muy doloroso, abrirlos a palo seco y sacarle la bala con una pinza. Esto era impresionante. Entonces los embriagaban con esta bebida de láudano, que era opio y alcohol. Era la manera de sedarlos para poderles sacar la bala, en el caso de Clint Eastwood, o para aliviar los terribles dolores del cáncer en el caso del pistolero de John Wayne, donde él hace el papel de su propia realidad, porque en esa época ya se estaba muriendo de cáncer. Entonces, lo que va a hacer Paracelso es sintetizar los compuestos y les va a dar un nuevo nombre, un elemento que se va a llamar zinc. Él sintetiza compuestos químicos y él empieza a crearnos una nueva perspectiva que va a ser fundamental en la química, porque la farmacología por sí sola va a agarrar un camino. Entonces, Paracelso no lo consideraban racional por su fundamentación y su cercanía con la alquimia y con la astrología, porque dice que él estaba llevándonos a otro tipo de formulaciones diferentes a aquellas que llevaría para la ciencia, y que estaba más metido en lo místico y que estaba inspirado en las fuerzas ocultas. Y estamos en una época de un fanatismo religioso tan bravo que cualquier cosa que sonara a ocultismo en el sentido más, aunque fuera más mínimo, generaba toda clase de sospechas. Entonces él consideró que si el cuerpo humano era un reflejo del cosmos, también influirían sobre él los planetas y los cuerpos celestes, esto de ser polvo de estrellas. Y entonces se le consideraba como un profeta y como un adivino, y todos estos rasgos le quitaban seriedad.
para ser considerado como tal en la medicina, pero el hombre tenía razón. Decían que era charlatán, como Nostradamus, que dicho sea de paso también era médico, y por lo tanto no le paraban todas las bolas que le deberían parar, pero él está dando la visión de la química y está abriendo la puerta para la farmacología. Entonces, de aquí a que separemos una cosa de la otra y le demos la razón a este man, va a pasar un tiempo, pero ya está listo. Hay una química que nos va a contar y nos va a resolver problemas del cuerpo. Y estamos hablando de las puertas de la farmacología. Y otra cosa que va a estar muy ligada y que normalmente no nos la cuentan mucho, porque cuando hablan de ella, o hablan los pintores y se dedican a la figura humana, o hablan los médicos y se dedican a la anatomía. Pero el arte y la historia de la medicina van de la mano. Desde Leonardo da Vinci hasta Vesalio, la relación entre arte y medicina en el Renacimiento va a ser muy clara, porque de ahí en adelante, la figura humana, como va a ser el centro, como va a ser la divina proporción, como va a ser el centro del universo, va a ser aquello que va a ser la mayor representación de todo el arte del Renacimiento. Entonces, es necesario conocer el cuerpo para poderlo pintar. Y resulta que para pintar el cuerpo, para realmente conocerlo, van a empezar a disecarlo. Y ahí es cuando va a venir la figura de Vesalio. Pero en lo que es en el arte, en la pintura, se consideraba el cuerpo como una estructura conformada por huesos, músculos, piel, expresiones. Entonces, para poder pintar esto, pintaban la estructura desde el sistema óseo y luego lo iban cubriendo para llegar a tener una precisión mucho más grande de la figura humana. Por eso las figuras del Renacimiento, tanto las esculturas como las pinturas de Miguel Ángel y de Da Vinci son tan alucinantes, porque es que es la mera misma anatomía del ser humano esculpida en la piedra o pintada en los techos de la Capilla Sixtina. Por ejemplo, Leonardo da Vinci logra tal nivel de perfección que dicen que sus dibujos vienen de más de 30 disecciones que había hecho sobre cadáveres a lo largo de su vida. El Papa había sacado una bula, un permiso, en donde autorizaba a los artistas y a los médicos a abrir cadáveres para poder pintarlos, cadáveres de personas que hubieran muerto en interrogatorios o ejecutados. Entonces, hasta ahora habíamos experimentado solamente con animales. A partir de ahí, vamos a empezar a experimentar con seres humanos, y el hombre que va a hacer esto, que va a ligar el arte con la medicina, va a ser un personaje que es otro de los grandes personajes que vamos a traer hoy, que es Andreas Vesalio. Él es flamenco, o sea, belga, y estuvo entre 1514 y 1564, y él fue de los principales impulsores del estudio de la medicina, de la anatomía en la medicina. Él defendió la necesidad de diseccionar cadáveres y cuestionó la manera como se había hecho, como la comprobación en los tiempos de Hipócrates y de Galeno, que era lo que pasaba antes. Antes, cuando se diseccionaba un cadáver, que era cada 5 años, y con una cantidad de dificultades, el médico se sentaba con los textos de Galeno y con los textos de Hipócrates a hacer un listado de lo que Galeno e Hipócrates habían descrito que era la anatomía. Así, el ayudante o el practicante lo único que hacía era como una especie de checklist, y lo que hacía era verificar que eso que le decía la autoridad, basada en la autoridad, o sea, el médico basado en Galeno o en Hipócrates, eso era lo que debía aparecer en el cuerpo. Y eso era una de las razones que más le impresionó a Vesalio, porque decía, ¿por qué es un error lo que dicen? ¿Por qué todo esto está mal? Si están verificándolo sobre los cadáveres. Decía, y cuando ya se la pilla, dice, no, es porque ellos no están investigando, ellos están verificando, ellos están tratando de fundamentarse en una autoridad para darle credibilidad a lo que dicen y no en la práctica, y no en la experiencia, y no en el cadáver mismo. Y con esto, cuando él va a hacer eso, va a crear
una anatomía, una observación directa como criterio de conocimiento y de verificación en la medicina. Va a publicar toda su trayectoria médica en un libro que se llama De la estructura del cuerpo humano en 7 libros. Y ese es un atlas de la anatomía. Eso es el antes y el después en la historia de la medicina, porque a partir de ahí sí vamos a tener acceso al cuerpo humano. Y de ahí en adelante esto va a ser tan realista, tan estético, tan hermoso, que parece que nada así se ha producido después. O sea, sigue siendo realmente un asombro muy grande. Y se lo va a entregar a todos aquellos que estén interesados en el cuerpo humano. Y como les digo, esto se va haciendo desde el arte y desde la medicina. Para hacerlo, este hombre va a confrontar todos los saberes de su época, toda la autoridad de su época, va a contradecir a Galeno, va a contradecir a Hipócrates, va a ser considerado un hereje, va a ser muy pollo, empezó a hacerlo a los 28 años, fue cuando empezó a hacer todo esto. Y fue contra toda la corriente, fue contra su fortuna personal, fue contra su bienestar en esa época, porque se metió en una pelea feroz. A lo largo de la historia de la medicina vamos a ver que esto también va a ser una constante, ¿no? Aquellos que asumieron el riesgo de la herejía y se enfrentaron a las tradiciones de su tiempo y a los saberes de su tiempo, y por ellos es que avanza la humanidad, por los herejes, por aquellos que se atreven a cuestionar todo lo existente. Entonces, lo que él hace es llevar la medicina a la práctica sobre la disección de los cadáveres. Ahí vamos a salir de dudas sobre la diferencia entre los animales y los humanos, porque antes estábamos haciendo una extrapolación del cuerpo de los animales al funcionamiento de los seres humanos. No lo vamos a hacer para verificar las antiguas tradiciones, sino para investigar la realidad de lo que estamos viendo. Entonces, de ahí en adelante avanza la medicina muchísimo, porque tenemos una fuente de verificación que ya no está mediada por el tema teológico de los griegos o el tema medieval sobre la existencia de Dios o el tema islámico sobre el Corán. Ya no hay una mediación porque el mismo Papa ya autorizó. Entonces, ya autorizado el Papa, ya el tema de la disquisición teológica para abrir cadáveres queda resuelto. ¿Y dónde los vamos a abrir? Los vamos a abrir en un lugar diseñado para eso, que nos va a aparecer de aquí en adelante, que se llama el anfiteatro. En el anfiteatro es donde se van a practicar las disecciones. Y de ahí en adelante se habla de humanis corpus fabrica, es decir, una representación de la figura humana como una fábrica, entendiendo la fábrica como una estructura, como una especie de arquitectura del carácter humano, de la representación del ser humano, y esto va a abrir una visión en el arte occidental y la figura humana va a quedar plasmada en todas partes, y esto nos va a abrir la puerta a todo el fenómeno pictórico del Renacimiento y a todo el fenómeno médico de la anatomía, gracias a estos encuentros en el tiempo y esta época entre Da Vinci y Vesalio. Entonces ya quedamos listos, ¿no? Ya tenemos los cadáveres, ya tenemos la estructura del cuerpo humano, la podemos pintar. Y al pintarla, todos los atlas que hoy confrontamos de la anatomía tienen la base en Vesalio y tienen la base en todo lo que va a ser el Renacimiento, donde abandonamos las características pictóricas que habíamos mantenido durante la Edad Media para entrar en la representación de la figura humana en un mundo completamente antropocéntrico. Y de ahí en adelante, Ambrose Paré nos va a hacer una renovación en la cirugía. Y así como Monardes, cuando empezó a ver toda la cantidad de plantas del Nuevo Mundo, consideró que lo que Dioscórides había hecho estaba totalmente fuera de vigencia porque había visto un mundo completamente nuevo. Asimismo, les parecieron que todos los conocimientos anatómicos de Galeno quedaban revaluados por lo menos en los términos de lo que va a ser la cirugía. Y en Francia, el barbero cirujano empiezan a darse cuenta que no tenía las respuestas en las fuentes clásicas, que había que hacerlo de otra manera, entre otras cosas porque va a haber un elemento nuevo durante la época del Renacimiento en la guerra, que son las armas de fuego.
Es muy difícil cuando uno dice que hay avance en las armas, porque los avances en las armas normalmente son retrocesos en lo humano, porque aquí empiezan a aparecer las heridas de fuego con las que no nos enfrentábamos en el medioevo, donde simplemente los caballeros medievales se enfrentaban a través de los torneos y a través de las armaduras. Esto con armas de fuego es bastante más bestia, porque empiezan a aparecer las heridas de pólvora. Y entonces un barbero francés humilde llamado Ambrose Paré, que estuvo entre 1510 y 1590, Paré está en una época de guerra. Está en una época de guerra de armas de fuego. Ni los conocimientos de Galeno ni los de Hipócrates le sirven para poder manejar estos nuevos retos. Tiene que experimentar, tiene que improvisar sobre el campo de batalla. Está metido allá, en el campo de batalla. Y bueno, hace lo que puede y la logra. Y descubre un remedio. Este remedio era una yema de huevo, aceite de rosas y trementina. Y al día siguiente lo puso y lo comprobó como un efecto benéfico. Y luego en la batalla de David lo aplicó por primera vez a una ligadura de arterias de los muñones amputados. Esto era bestia, ¿no? Esto a la gente le amputaban a palo seco, con sierras, los órganos. Era bien, bien creepy. Y le cauterizaban con fuego. De eso ni te cuento. Entonces Paré lo que va a hacer es poner puntos de sutura y ligar las arterias de los miembros amputados. Y con eso hace un gran avance. Y el éxito de Paré con esta técnica significa un gran avance en la cirugía. Y empieza a observar que hay otros aspectos de la cirugía como la obstetricia. Y el barbero cirujano empieza a ser consultado por los monarcas más poderosos de Europa y empieza a despertar los celos entre los médicos, siempre en esta pugna que ha habido entre los unos y los otros. Y entonces ellos tratan de vengarse, digamos, de la popularidad que va a adquirir él, sobre todo entre la corte, que era en esa época en donde era la esquina del movimiento de la corte. Entonces en 1575 quiso publicar las obras completas, pero los profesores de la universidad, de la Facultad de París, sí trataron de evitarlo y le iniciaron un proceso de censura. Esto lo vamos a ver mucho en la medicina también. Va a haber censuras, va a haber persecuciones, y cuando hay censuras y persecuciones, va a haber retrasos en la aplicación y en el avance de conocimientos que ya tenemos, que ya podemos empezar a implementar, pero que no lo hacemos porque hay cualquier cantidad de elementos que se imponen que más adelante Francis Bacon, el filósofo, ya cuando estemos entrando en los empiristas, los llamaría los ídolos. Los ídolos los llama Francis Bacon aquellos elementos de la cultura y de la religión o de la formación que hacen que las personas no miren lo que tienen enfrente, sino que lo miren a través de las creencias y no a través de la experiencia de lo que están viendo. Entonces dice que estos ídolos normalmente han sido grandes impedimentos en el avance de la razón y en el avance del conocimiento. Y aquí ya estamos entrando en el mundo de los empiristas, porque ya vamos a empezar a desarrollar métodos para poder verificar lo que estamos haciendo, y lo vamos a hacer a través del método de la observación directa y de la experimentación. Entonces, en la tradición escolástica, citar las fuentes de autoridad eran maneras de mostrarse conocedor de una materia y eran maneras de ganar las discusiones. Aquí las fuentes del conocimiento no van a estar en la tradición, sino que van a estar en la práctica, en la experimentación. Y aquí, con lo que va a hacer Bacon, lo que va a hacer Berkeley, lo que va a hacer Hume y lo que va a hacer Locke, nos vamos a inventar una cosa que es impresionante, lo que nos va a ayudar. Se llama el método científico. Vamos a utilizar el razonamiento inductivo y vamos a eliminar las nociones preconcebidas del mundo. Estas nociones preconcebidas del mundo que Francis Bacon llamaba los ídolos, y las vamos a confrontar con las verificaciones detalladas de lo que va a pasar. Aquí nos vamos a inventar una cosa que es el método empírico, y el método empírico tiene 3 características, y es la contigüidad, la regularidad y la sucesión. Es decir, para que yo pueda establecer que una causa y un efecto están ligados, que una cosa, un efecto es causado por algo, tengo que poderlo hacer. Cada vez que yo lo haga, me tiene que resultar. O sea, cada vez que yo ponga la mano en un fogón prendido, me la tengo que quemar. Porque si me quemé la mano
antes de ponerla en el fogón, quiere decir que no es esa la causa de la quemadura. Eso tiene que suceder después de ponerla en el fogón. Y cada vez que la ponga en el fogón, y el número de veces que la ponga en el fogón. Entonces, si tenemos la continuidad, y tenemos la regularidad, y tenemos la sucesión, podemos establecer un efecto y una causa. Si podemos establecer un efecto y una causa y tenemos un método inductivo, podemos verificar en la realidad las teorías que tenemos en la cabeza para saber si son ciertas o no. Y esto nos va a abrir la posibilidad de la ciencia y va a hacer que todos los escépticos puedan comprobar sensiblemente lo que se está diciendo. Entonces vienen todas las obras, el Novum Organum, vienen todas las posibilidades de uno de los puntos más altos de la filosofía en Occidente. Seguimos con los filósofos médicos. De todas maneras, la filosofía sigue siendo el ámbito en el cual se está dando todo lo nuevo que está sucediendo, y Bacon va a ser clave para esto, pero todos los empiristas en general lo serán, tanto para esto como para el desarrollo de la política, porque por otro lado, Hume va a ser muy importante en el desarrollo de la política también. Estamos en el tiempo del cambio de los paradigmas filosóficos, en que estamos abandonando la escolástica y entrando a verificar. Aquí la filosofía entra en un nuevo vigor y en una nueva manera de explicar el universo. Una es el empirismo, y la otra va a ser un personaje que también nos va a dar un sentido bastante claro de cómo va a ser el mundo de ahí en adelante, que es René Descartes. Lo conocemos como Descartes. Y resulta que él va a tener una gran relación con la medicina. Él va a formular las leyes naturales y la filosofía natural, con lo cual ya no nos vamos a regir por la voluntad de la divinidad, sino por leyes naturales. Es decir, vamos a tener unas leyes que nos van a gobernar la tierra, por lo menos, y eso ya es bastante. Entonces, él también hizo disecciones. Todo el mundo hacía disecciones, los pintores, los filósofos, los médicos. Y él empieza a aportar una serie de ideas. Primero, la idea del pensamiento, como del racionalismo, de la racionalidad, como el punto de partida de toda comprensión del universo, en oposición a toda la teología de la Edad Media, que basaba su comprensión del universo en su comprensión del fenómeno de la existencia de Dios. Entonces él tiene que hacer una escisión entre la idea de Dios, una especie de deísmo, o sea, la idea de que Dios existe pero no tiene una influencia permanente en la manera como nosotros entendemos nuestro mundo, sino que es la razón, la demostración y la razón lo que me va a llevar a mí a tener una comprensión del mundo. Es decir, mi existencia se verifica no por mi fe, sino por mi pensamiento. Por eso es que yo pienso, luego existo. Es en el pensamiento mismo en donde está la fundamentación de mi ser. ¿Dónde está mi ser? Mi ser está en el pensamiento. Entonces, él empieza a fundamentar esto primero a través de la duda metódica. Empieza a dudar de absolutamente todo, pero no puede llegar a dudar de la existencia de Dios porque todavía no son épocas en las que eso sea siquiera admisible. Entonces lo va a dejar por allá arriba en el deísmo. Mira, ahí está Dios, creó el universo, pero para explicar el universo no necesitamos a Dios, necesitamos nuestro pensamiento. Y aquí él va a desarrollar un esquema matemático, y ese esquema matemático va a ser el plano cartesiano, y ese plano cartesiano permite que hoy existan los GPS, permite que hoy existan, que nos podamos ubicar en los celulares, porque nos crea planos que podemos representar matemáticamente acerca de nuestra mirada del universo, y nos desarrolla una gran cantidad de conocimientos matemáticos a partir de ahí. Aquí vamos a concebir la Tierra y vamos a concebir el cuerpo como un mecanismo. Vamos a hablar de un relojero que ha construido un reloj y que por lo tanto puede desarmar cada una de sus piezas. Vamos a pasar de la tierra madre a la tierra máquina.
entonces la Tierra no va a ser un espíritu divino inspirado por nuestra reacción con la creación del universo, sino que va a ser una máquina que nosotros podemos entender. Y lo mismo va a pasar con el cuerpo humano. Y él va a hablar de los autómatas y va a crear autómatas para poder experimentar y para poder demostrar todo lo que él intenta hacer. Lo suyo es complementario a los empiristas porque él habla de los sentidos como algo que me puede engañar y de la razón matemática como algo que puede llegar a fundamentar mi idea del universo. Entonces, en este sentido, los empiristas piensan que no existe sino una tabula rasa que se crea a partir del contacto con la experiencia, mientras que Descartes habla de toda la capacidad de demostración del conocimiento y de la razón como el único conocimiento que verdaderamente me puede llevar a una verdad apodíctica y absoluta. Esta dicotomía más adelante la va a integrar Emmanuel Kant más nochecita cuando diga que las dos cosas se necesitan la una a la otra, que la experiencia sin los a priori es vacía y los a priori sin la experiencia son caóticos, pero eso es más noche. Por ahora tenemos dos tendencias en la filosofía, una en el pensamiento, otra en la pintura, otra en la anatomía, y está surgiendo la química. Entonces se nos está ampliando el universo de una manera tan absolutamente asombrosa, que ese es el tiempo del Renacimiento. Ya como les digo, esto es bastante gradual. Muchas cosas se cuestionaron muchísimo antes de implementarse o de considerarse, pero todo esto ya estaba sucediendo en la cultura y va a ser tan absolutamente increíble que el Renacimiento va a ser como deslumbrante y se van a inventar la idea de progreso. Y la idea de progreso es que la humanidad va linealmente hacia una perfección de su condición cultural, histórica y cognitiva que nos lleva a límites inimaginados. Y empieza un optimismo grandísimo en esta idea antropocéntrica del mundo, y eso nos va a durar más o menos hasta finales del siglo XX, donde empezamos a cuestionarnos si eso sería tan regio como hayamos dicho. Y bueno, ahora con el calentamiento global no nos queda tan claro que el progreso sea nuestro único destino, pero en ese momento se abren estos paradigmas y Descartes empieza a representarnos la idea de un mecanismo, la idea de leyes mecánicas del movimiento, la idea del cuerpo máquina. Entonces aquí tenemos una estructura que podemos aprender, que podemos modificar, que podemos entender y que no está regida por leyes divinas que escapan a nuestra comprensión. Eso con el método científico da lugar al concepto de la medicina moderna. Es aquí, en este momento, este capítulo es nodal, porque a partir de este capítulo vamos a desarrollar paradigmas que se van a cimentar en el tiempo y que siguen funcionando hoy como entendimientos del universo. Todas estas no sabemos dónde quedó el alma, dónde quedó el ser. Él dice que en la glándula pineal, que es lo más cercano que él ha logrado entender de dónde puede quedar el ser. Y cuando él pierde su hija y crea un autómata que es como una representación de su hija, que es como una especie de robotico, ¿sí? Con lo cual nos va dando un palito para lo que más adelante será la inteligencia artificial. Cuando él nos dice que no sabe dónde queda el ser, pero que puede quedar en la glándula pineal, entonces ¿dónde queda toda esta otra parte de lo humano? Porque es que al crear el método científico, al poderlo representar en el plano cartesiano, al poderlo verificar en la experiencia, está la fiebre y está la euforia que prácticamente todo lo que no se pueda clasificar en estos ejes, lo que no podamos comprobar en el laboratorio, lo que no podamos argumentar sobre la inducción o la deducción a partir de la razón y la representación matemática, no va a existir. Entonces, todo un montón de saberes van a quedar por fuera de estos paradigmas del conocimiento. Un montón de saberes tradicionales, ancestrales, la fuerza mítica, la pregunta por la divinidad, el tema del alma, el tema de la interacción entre la vida, el conocimiento y la creencia, y todo eso van a quedar por fuera porque se van a considerar los ídolos de los cuales nos denunciaba Francis Bacon como principales obstáculos por el avance y la creación del conocimiento. Entonces la medicina va a coger por un camino, que es este de aquí, el método científico. Y esto va a ser la medicina occidental, digamos, en su estructura básica,
se crea aquí en esta época, entre pintores, filósofos, alquimistas, anatomistas, matemáticos. Entre todos van creando esto que va a ser el método científico, que es el punto de partida de la modernidad. Todos los demás conocimientos van a quedar descartados. Eso vamos a ver después, que va a tener muchas otras líneas, porque de aquí para adelante no se tendrán en cuenta conocimientos que más adelante se verán, como por ejemplo la medicina en la India, la medicina en la China, el Ayurveda, todo eso no queda representado acá. La medicina del Nuevo Mundo no queda representada acá. Todo lo que no se puede hacer en este estricto marco no va a ser tenido en cuenta, ni siquiera Paracelso, con toda la veracidad de sus formulaciones, va a ser tenido en cuenta con la debida seriedad por esta idea de separar cualquier tipo de saber que no podamos entrar a manejar aquí de lo que se va a conocer como el conocimiento científico. Y esto es muy importante porque esto va a facilitar muchísimos desarrollos y va a dejar de lado muchas explicaciones. Nos va a dejar muchas preguntas que vamos a hacernos en los futuros programas y nos va a dar unas certezas a partir de las cuales se va a dar un concepto de la medicina moderna. Esto además nos va a permitir un avance muy grande, porque es que se va a poder, en la medida en que se trabaje el hombre-máquina, se va a poder agilizar todos los tratamientos de muchas cosas que se van a descubrir. Entonces es un punto fundamental en la medicina en el que estamos ahorita, y es un punto fundamental en la filosofía, en la astronomía, en la matemática, en la pintura o en la economía también, porque vamos a pasar a las economías capitalistas. La primera parte del capitalismo ya no será el tema de la tierra. En la Edad Media va a aparecer la banca, se va a mover la economía, van a aparecer las exploraciones y el Mediterráneo va a quedar convertido en un pequeño mar interior. El Mare Nostrum, y se van a abrir los grandes océanos. O sea, es un momento en que Europa empieza a crear lo que serán las condiciones para una hegemonía cultural de vastas proporciones. Y en esto está metida la historia de la medicina. ¿Cómo serán la cantidad de cositas en las que nos vamos a meter, que vamos a tener la posibilidad en el futuro de hacer trasplantes por la idea de que el hombre es un hombre máquina y se le pueden reemplazar piezas? Como serán más adelante los automóviles. Por supuesto, el relojero de esta época era un artesano, no era una cadena de montaje como sería en la época de Taylor en el siglo XX, pero el mismo esquema aplicado a la cadena de montaje va a hacer que también existan todos estos tipos de masificación en la medicina en el futuro. En esta época también hay un personaje que se llama William Harvey, y él empezó a hablar de este proceso mecanicista y empieza a hablar que si el cuerpo humano es una máquina, ¿dónde está el motor? ¿Qué es lo que la mueve? Lo que la mueve es el corazón. Y no es que haya una sangre roja y una sangre azul, como creían antes Galeno e Hipócrates, es la misma. Solamente que funcionan alrededor de este motor que es el corazón, y bingo, la coge. Descubre que el corazón es el motor de este cuerpo máquina aplicando esa teoría. O sea, esta teoría funciona, porque si no funcionara, pues no habría creado las bases de toda la medicina moderna. No es la única explicación del universo, pero lo explica en una gran medida, y por eso es que produce tanto entusiasmo y tanta euforia. Nos vamos a tener que enfrentar siempre a los problemas de la época, ¿no? Y el problema de la época es que también había un personaje que se llamaba Miguel Servet, que había descubierto la circulación pulmonar. Y resulta que, si bien durante toda la época de la Inquisición la Iglesia condenó y quemó a mucha gente por hereje, porque decían cosas que iban en contra de la tradición
y cualquier cosa, pues al mismo Giordano Bruno, ¿no? Como para no ir lejos, ¿sí? Y a Galileo lo hizo retractarse y todo. Entonces decían, no, pues es que era que ellos no aceptaban los cambios y no aceptaban la ciencia. Pero en cambio los protestantes sí lo van a aceptar todo y los protestantes van a tener una amplitud de conocimiento y ellos van a solucionar los problemas de intolerancia que también cuestionaban, entre otras muchísimas cosas, a la iglesia, al papado de la época. Y resulta que a Miguel Servet los protestantes lo van a quemar por hablar de la circulación pulmonar. Entonces dice uno, ¿pero qué hacemos? A Jan Hus lo quemaron los católicos por llevar unas tesis universitarias, llevó unas tesis a la universidad y dijo creo en esto y en esto y en esto y la cosa salió tan mal que lo quemaron ahí en la plaza de Praga, donde todavía está su estatua para mostrarnos que él es el forjador de la reforma protestante checa. Entonces uno dice, no, pero qué intolerancia tan terrible por llegar a crear unos cuestionamientos y lo queman. Pero eso, y resulta que a Miguel Servet también. Entonces nos enfrentamos al problema de que la reforma y la contrarreforma va al ojo con lo que está pasando acá. Pero es que lo terrible es que a Miguel Servet no es ni siquiera por la circulación pulmonar que lo van a quemar. Lo van a quemar porque no cree en la Trinidad. O sea, por una postura teológica. Van a quemar vivo al hombre que descubrió la circulación pulmonar. Entonces todas estas cosas se nos van a atravesar en el camino del desarrollo de la historia de la medicina. Se van a tener que enfrentar a las acusaciones de herejía, al desafío de las tradiciones, a muchas cosas para poder desarrollar los conocimientos que van a tratar de entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo aliviamos el sufrimiento, cómo hacemos para entenderlo y poder curar la enfermedad. Esa es la historia de todas las vicisitudes para poder desarrollar esos conceptos dentro de la cultura y de la sociedad, en el pensamiento y en la praxis humana. En el próximo capítulo vamos a descubrir un universo en una gota de agua. Vamos a hacer la revolución de los microscopios. Con eso nos vamos a meter en una historia absolutamente apasionante y definitiva. Y vamos a entrar en la clínica. Vamos a entrar en el siglo XVIII, en el siglo de las luces. Y aquí nos vamos a encontrar con una gran cantidad de avances y conceptos nuevos. Pero ya tenemos las bases. Sin todo esto que les conté ahorita no se puede seguir, porque teníamos que tener unos nuevos paradigmas a partir de los cuales se pudiera desarrollar todo esto. Entonces ya lo hicimos, está listo, ¿ok? Ahora lo vamos a desarrollar mucho más y vamos a centrarnos en este misterioso universo que existe en los microscopios. Así que los esperamos para este impresionante camino a través de una gota de agua. Entonces, desde los espacios del desarrollo del método científico, del cuerpo-máquina, del mecanicismo, del corazón, del método empírico, del racionalismo, de la deducción, del pensamiento, del plano cartesiano y de los fundamentos de lo que sería la medicina moderna, a partir de la revolución copernicana y de la entrada del Renacimiento, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que sea. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán
y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. 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 Internet.